Buen día a todos y todas, feliz día de jueves, un nuevo programa de Voces del Interior en este jueves 24 de marzo de 2022, a pocas horas de lo que va a ser una fiesta cívica nuevamente para el pueblo uruguayo, concurrir a las urnas, elegir, tomar opinión, legislar por un día, como se dice, pero antes de eso vamos a saludar a nuestros compañeros de conducción. Bienvenidos Gabriela, bienvenido Juan Landaco, hoy sin Sara. Bueno, ¿quién quiere saludar? Buenos días para todos los escuchas, buen jueves y como bien decías, Fede, ya estamos en los descuentos para esta jornada cívica tan importante que vamos a tener todos los uruguayos el próximo domingo. Muy bien. Correcto, buen día, aunque viste que está nublado como Es para cierto. llover, pero de todas maneras, buen día, buen ánimo. Ya veo que hay remeditas nuevas Opa, sí. de que tiene que Sí, ver sí, con sí. el programa. Y Sí. bueno, y un saludo también a Sara, que hoy no está ausente, y bueno, y a todos los oyentes, y que de aquí al domingo recapaciten y que, como dijiste vos, Federico, sean legisladores por un día, que acá estamos votando también parte de los destinos, no solo personales, sino del conjunto de la ciudadanía uruguaya. Exactamente, y es una fiesta cívica además que demanda de los uruguayos, pero en este caso creemos que la mejor herramienta para ir a votar es estar informados, y en ese sentido Voces del Interior hace un programa especial, básicamente dedicado siempre de la mirada del interior, porque los actores que van a participar de este programa hoy son del interior, pero bueno, con ese carácter informativo entonces dedicado a la LUC. Y como también es habitual, siempre le decimos a nuestros escuchas de que publicamos una pregunta semanal en nuestras redes, en este caso que ya las vamos a leer, y le preguntamos a nuestros escuchas, decíamos, si siempre has votado en tu localidad, o sea, le hemos preguntado acerca de justamente eso que le pasa a mucha gente del interior, que es desvincularse de su lugar de origen y pasar a residir a otra localidad, y bueno, y con ella la pregunta del montón, ¿traslado o no traslado mi credencial? Y en eso hay una cantidad de uruguayos que aún viviendo lejos de su tierra natal, aún prefieren ir a votar, y bueno, y son unos cuantos, porque la verdad que las agencias de ómnibus en estas épocas, por lo menos en épocas electorales, así lo registran. Pero bueno, Sí, lo usted que pasa... siempre votó ahí donde vive. No. Yo voté en Montevideo, luego en Colonia cuando me mudé y ahora en Atlántida. Ahora vota en Atlántida. Y usted le andaco toda la vida en Sí, Montevideo. toda la vida en Montevideo. Pero usted ha variado en varios barrios. Solo un cambio. Toda mi vida vivía, cuando saqué la credencial con 18 años, frente por frente al PCNT, vivía en Jackson, 1278, apartamento 9. Ahí donde sacaste la credencial ahí por saqué primera la vez. credencial por primera vez. Mirá. Y ¿Qué edad después, tenías cuando sacaste la credencial? 18. Ya es hace muchísimo tiempo eso, ¿no, Juan? Y sí, bueno, hace unas cuantas décadas atrás. Pero de hecho, la única vez que también por temas electorales tuve que cambiar la credencial, la cambié para la zona de Manga, Piedras Blancas, por el tema de candidaturas. Ahí está, para apoyar lo local. Para apoyar que lo demandaba local, la que credencial. tiene que ver, Claro. exacto, la credencial, porque cuando me casé viví toda mi vida prácticamente ahí, en Mendoza Instrucciones, entonces de hecho votás y apoyás a los alcaldes de la zona, Exactamente. a los concejales de la zona. Y bueno, y a mí me pasó algo parecido después de que salí de Mercedes, vine a Montevideo, estuve yendo a votar a Mercedes, pero después ya en la costa no, porque justamente se vino la época de lo municipal, de tener Claro. Y es lindo también elegir las autoridades donde uno vive, Sí, ¿no? bueno, O sea, claro. a veces uno traslada ese sentimiento de querer seguir votando en el lugar de origen, pero va a votar por cosas que capaz que no está totalmente al tanto, ¿no? Y sí. Más allá de que uno sabe a qué partido va a votar, a veces no está dentro de la elaboración interna de esas candidaturas. Exacto. Y bueno, y termina apoyando a veces gente que quizás no conoce ni siquiera su proceso, ¿no? Pero bueno, eso le preguntamos a nuestra audiencia, y bueno, hemos tenido algunas respuestas que las vamos a conocer un poquito más adelante. Ahora sí, Landaco, si usted quiere puede leer las redes, si le parece. Las redes, ¿cómo no? Que se pueden comunicar por Facebook, mandar y ver también @Voces del Interior, Instagram, Voces del Interior UI, y el WhatsApp 099411001. Y usted pídale a los corresponsales, si quiere, Gaby. Sí, un saludo para todos nuestros corresponsales, a Diego Medina de Paysandú, William Miranda de Río Negro, Paula López de Canelones, Chumbo Néstor Chávez de Rivera,
Magela Altier de Rocha, Carla González de La Valleja, María Noel Rodríguez de Salto, Silvana Ruggeri de Maldonado y Leonardo Besonar de Colonia. Saludamos también a nuestro operador Federico Lima. Muy bien, el Fede, un grande de todos los jueves. También queremos mandar un saludo que recién recibimos de Miguel, que nos escucha todos los jueves, dice, y vamos arriba al sí. Bueno, y hablando del sí y del no, estamos en una semana de que justamente termina un larguísimo proceso que comenzó con aquella recolección de firmas allá más o menos en diciembre del año pasado, ¿no? El 2021. Y está terminando justamente este 27, este domingo, luego de haber conseguido las firmas, justamente habilitando esta instancia de referéndum. Y como le decíamos, estamos también consultando a nuestros principales referentes en el interior. En este caso vamos a hablar con el diputado de Salto, Daniel Dalmau. No sé si estás por allí, Daniel. Sí. Acá estamos. Muchas gracias por la posibilidad de estar comunicándonos con todo el interior del país. Un saludo a cada uno de los lugares. Y bien, dispuesto a lo que a ustedes les parezca plantear. Genial, nosotros teníamos una conversación pendiente contigo, dado de que, bueno, hemos tenido sí a Marcela Dacol de Salto, hemos tenido a María Noel Rodríguez, pero bueno, también nos faltaba hablar un poquito contigo, que sos el diputado suplente de Lima, ¿verdad? Integrante de un acuerdo electoral que así lo posibilitó. Pero si querés presentarte, Daniel, para las personas que no te conocen. Sí, nosotros hoy estamos ocupando ese lugar en el equipo de la Diputación por Salto, que fue parte de un acuerdo muy amplio para las elecciones anteriores, que votamos el Senado 2001. Allí el actual intendente, Andrés Lima, participó en esa lista al Senado, en la 1001, y a nivel departamental el equipo de diputación se organizó en torno a los diferentes grupos que integraban ese acuerdo. Hemos trabajado en forma muy cómoda con el titular de la Diputación, que es el compañero Álvaro Lima. Allí hemos acordado una forma de ir alternando que nos ha dado muchas posibilidades de nosotros estar participando en las distintas instancias allí en la Cámara. Nos tocó debutar porque cuando se comenzó estaba el inicio de la pandemia, allí había muy poca actividad en el Parlamento, y nos tocó debutar justamente con este tema, con la LUC. Entramos, primer día que entramos a la Cámara, se estaba discutiendo en plenario la LUC. Allí nos tocó intervenir, participamos con el tema de enseñanza, que era como era la primera vez que participamos en esa instancia. Tomamos un tema que nos lo sentíamos cercano por nuestra actividad, por la militancia, por el trabajo. Y bueno, fue eso, el tema justamente enseñanza. Y después, bueno, vinieron otros temas como el presupuesto, luego la rendición de cuentas, que son las distintas patas en las que se asienta este gobierno, ¿no? La LUC como programa de gobierno y el presupuesto y la siguiente rendición de cuentas como la forma de concretarlo. Siempre pensamos que hay que verlo de esa forma, ¿no? No podemos mirar aislado la LUC de todo lo que es la orientación que tiene obviamente el gobierno, y hay que mirarlo relacionado con el presupuesto, con la rendición de cuentas, claro. También obviamente con la política salarial. Claro. Todo tiene mucho que ver, y bueno, nosotros estamos participando en eso. Después, en lo personal, lo que hemos sido toda la vida es militantes, desde que nos conocemos, desde que empezamos al final de la dictadura, siempre hemos sido militantes de la 1001, del Partido Comunista, y a nivel sindical de FENAPES. O sea, que en eso lo que hemos estado haciendo, y creo que lo que haremos hasta que se pueda. Muy bien. Y decime, Daniel, estamos en una semana muy especial porque, bueno, se cierra, como decíamos, un proceso largo que va a consistir en este domingo de democracia directa, en donde los uruguayos van a ser legisladores por un día, y bueno, y las distintas opciones que están en disputa, tanto el sí como el no,
también están haciendo sus últimas movidas electorales o buscando tratar de captar la preferencia de los distintos electores. ¿Tú miraste la conferencia de prensa del presidente ayer? ¿Tenés noticia de eso? No la pude ver, estaba intentando mirar después las notas, porque ayer nos tocó andar en la zona de Bella Unión y en algunas poblaciones pequeñas cercanas a Bella Unión, Caínza y Calpica, dos poblaciones con muy poquito habitantes, pero realmente muy pintoresca y la gente muy cálida allí, recibimiento. De rato llovía y después pero igual, fue muy buen recibimiento, entonces, y después fuimos hacia Bella Unión para terminar la actividad, o sea que no pude mirar la conferencia, pero lo que sí, bueno, obviamente ahora tratar de ver las repercusiones o qué fue lo que dijo, pero lo primero que a nosotros antes, incluso ya sabiendo que la iba a hacer, lo que a nosotros inevitablemente nos viene es que es un tremendo, de una dimensión realmente difícil de aceptar, es el abuso de poder que hace el gobierno en general y el presidente en particular, porque realmente nunca hemos visto a un presidente tomar partido de esa manera por una opción cuando hay cuestiones en disputa. Realmente todos sabemos que un presidente se lo elige como propuesta de un partido político y es a través de elecciones, pero luego que ocupa ese lugar lo hace en nombre de todos los uruguayos. Miramos para atrás y es muy difícil ver realmente algo parecido a esto que estamos viviendo ahora. El presidente, sí, se dice que el 1980 ¿no? Se dice que el 1980, para el plebiscito de 1980, también el presidente de facto en ese momento hacía lo mismo. O sea, después no hay, en la democracia no hay antecedentes de un presidente tomando la cadena nacional. Para nosotros, que ya tenemos unos cuantos años, ese fue nuestro debut en cuanto a votar. Votamos por primera vez en el 80 el plebiscito, y sí, allí lo que recordamos que la única propaganda que se veía por todos lados era la del sí, la que apoyaba la constitución que proponía la dictadura para perpetuarse. Claro. Entonces nosotros que éramos la primera vez que votábamos, incluso nuestra primera experiencia de militancia, allí una forma bastante ingenua o irresponsable, recuerdo repartiendo el volante que nos llegó a través de asalto, a través de una encomienda por Agencia Central, con el volante que tenía por el no, repartíamos allí en la facultad, y que después de muchísimos años me entero que ese volante que lo repartía de esa forma había sido había sido hecho en una imprenta clandestina del partido. Aquel que tomaba la imagen del Charoná, porque estábamos ahí cerca del Mundialito, y que entonces decía hágale un gol a la dictadura, vote no. Pero allí entonces era abrumador toda la propaganda por el sí, en aquel momento, o sea, no había la contraria. Entonces, realmente remontarnos a eso, ¿no? Y ver hoy realmente abuso de poder. A nosotros es así, ¿no? Es un abuso de poder que lo puede hacer solamente porque hay un cerco mediático fenomenal. Increíble. Que protege al gobierno y en particular al presidente, y bueno, y además toda su personalidad, ¿no? Lo que implica realmente ese egocentrismo también desmesurado, ¿no? Sin duda, para nuestro gusto, de parte de esa figura presidencial. Pero estamos convencidos que en esta lucha tan desigual, porque sin duda que es una lucha muy desigual, porque los partidarios del no de hoy, del defender a la LUC, tienen mucho poder y lo utilizan, sin duda. No solamente que utilizan los grandes medios de comunicación, sino que están utilizando todo el aparato el que significa ser gobierno. Y bueno, y la expresión más grande, realmente desmesurada del presidente, haciendo esa conferencia de prensa, defendiendo una postura particular, y no los intereses generales de los uruguayos. Realmente cuesta mucho. Nosotros pensamos que solamente se sostiene por ese gran cerco mediático, bueno, y el propio poder todo detrás de sostener, ¿no?, esa postura, pero nos gusta realmente, porque las batallas estas son las más difíciles, son las más lindas para el campo popular, ¿no? Y confiamos en la capacidad del campo popular de seguir en estos 3 días que nos separan del domingo, ganando voto a voto, que es lo que nos va a dar la posibilidad de seguir de largo, ¿no? Porque por lo que se muestran las encuestas, lo que en principio parecía algo que estaba muy lejos de poder lograrse, hoy se ve que se estanca la opción por el no, y la que crece es la opción por el sí. Así que esperemos que este esfuerzo del campo popular
fructifique y bueno, y el domingo se exprese en una gran votación por el sí. Sí, a propósito y para pasar rápidamente a otro tema, digo, para comparar, utilizó 30 minutos la conferencia de prensa del presidente de la República y 5 minutos y medio la cadena nacional por la opción sí. O sea, estamos hablando de 5 veces más de tiempo dedicado por los canales abiertos, o sea, por la red, por la cadena nacional, por el Estado, y 5 minutos por la opción, diríamos, contrincante. Deja claramente lo que estás diciendo a la luz, ¿no? Sí, realmente muestra eso, esa proporción de presencia en los medios de los que tienen el poder en este país, los llamados Maya Oro, ¿no? Por el presidente. A nosotros no nos gusta la expresión Maya Oro, pero bueno, todo el mundo la repite. En realidad es esos pocos privilegiados de este país, exacto, un 1% probablemente, que es la que ostenta la inmensa riqueza de nuestro país, y bueno, que son los que respaldan esto y impulsan. Ahí se ve la gran diferencia. Sí. Pero decíamos que bueno, que son quizás de las batallas más lindas, ¿no? Uno cuando el militante en el mejor momento que se siente es cuando en esto, ¿no? En este tipo de combate político, en el poder, bueno, desplegar todo lo que nosotros realmente estamos convencidos, y el contacto directo con la gente allí en cada uno de los barrios, en cada uno de los pueblitos, y ver que cuando se llega, avanzamos. El tema es, bueno, hasta cuándo nos da los brazos y las piernas para llegar, pero cuando se llega avanzamos. A tu juicio, esta modalidad que abre el gobierno de presentar casi 500 artículos referidos a, no sé, a por lo menos 10 capítulos diferentes de temas, ¿qué estilo de política abre para los próximos gobiernos que de aquí en más se puedan producir en Uruguay? Realmente muy peligrosa, porque realmente la dimensión, porque no es una ley, es un invento, ¿no? Es un engendro, son decenas de leyes allí adentro, y toca decenas de temas, y a su vez modifica sustancialmente muchísimas leyes. Entonces es una forma muy peligrosa. Realmente tendríamos que ver para el futuro esta forma, este formato de ley de urgente consideración tendría que estar explicitado de mejor manera para qué momento utilizarlo y para qué no. Realmente no. Sin duda que el legislador no pensó en esto, sino que pensó en las situaciones urgentes. Claro. De verdad. ¿No? Acá no había cuestiones urgentes para el pueblo. Claro. Sí era urgente para el gobierno, sí era urgente para la coalición, para su mecanismo de poder llevar adelante su programa, pero para la gente no era una cuestión urgente, así que es peligroso realmente, y bueno, esperemos que de esta experiencia saquemos forma de que no pueda seguir usándose de esta manera. Realmente es imposible discutir todos los temas en los plazos y además no tiene forma de unir una con otra. Claro. Son materias totalmente diferentes. Yo hace unos días atrás miraba un video donde estaba cuando la Corte reconoció la cantidad de que la firma convocaban al referéndum, allí en la explanada de la universidad, Marcelo, el turco Abdala, decía algo que realmente no lo escuché mucho, pero tiene más artículos, y en realidad muchísimo más artículos que la propia Constitución. O sea, eso ya muestra una forma de esa dimensión, ¿no? Y cómo mezclaron las cosas. Hicieron una reforma de la enseñanza a través de la LUC, porque modifican sustancialmente la ley de educación, y olímpicamente sin consultar a los actores involucrados en la enseñanza, que todos sabemos que en cualquier parte del mundo ninguna reforma de la educación prospera si no tiene en cuenta a los docentes y los trabajadores en general de la educación y a todo lo que se involucra, ¿no? En torno a la educación pública. Allí hay una reforma realmente que termina con nuestras tradiciones históricas. No hay que pensar en gobierno de izquierda, hay que mirar muy atrás. La educación pública en el Uruguay tiene un respaldo fenomenal. Claro. Todos tenemos muy metido en nuestra identidad los principios barelianos sobre la educación pública, así como tenemos el artiguismo, más allá de que algunos se lo quieren apropiar. Claro. ¿No? Pero lo tenemos muy los uruguayos lo tenemos muy integrado realmente a nuestra identidad, a nuestra forma de ser. Y los principios barelianos de educación pública, que hablan de gratuidad, obligatoriedad y laicidad,
y después lo que ha sido la tradición, ¿no?, de conducción siempre colectiva de la enseñanza, y esto viene a dar por tierra con todo eso, termina con más de 100 años de existencia de consejos en primaria, en secundaria, en UTU, que siempre fueron colectivos y que además tuvieron participación y que cada vez avanzó más, hasta que en la ley aprobada por los gobiernos del Frente Amplio se designa directamente a representantes de los docentes, no del sindicato, como tanto en la campaña que han hecho contra el sindicato, sino que son representantes de los docentes, que muchas veces son los que proponen el sindicato, pero los que votan de forma secreta son los docentes en general. Esta última, porque la LUC elimina los consejos, pero deja representantes de los docentes solo en el CODICEN. Y allí se le dio una paliza realmente a la campaña que hizo el gobierno en contra de los sindicatos, tratando de descalificarlo como herramienta y persiguiendo a docentes y proponiendo candidatos de ellos, del gobierno, y sin embargo la votación salió 3-1 a favor de la propuesta que hacían los sindicatos de la enseñanza. O sea que, por eso es que nosotros nos vamos reafirmando en que se puede lograr otra hazaña más el domingo, porque se ha ido cimentando esta situación en pequeñas y algunas grandes victorias que se fueron obteniendo durante estos 2 años, donde fueron siempre contra el poder, porque así fue las elecciones en la enseñanza, pero así fue en el BPS, así fue en distintos sindicatos, como en el sindicato médico, cuando el presidente también intervino de forma directa, muy directa, allí recibiendo a una candidata dentro de los médicos al sindicato con un carácter oficialista, y fue derrotada. O sea que todas esas pequeñas, y las movilizaciones que ha hecho el campo popular, aún en los momentos más difíciles de pandemia, eso creemos que ha cimentado, y sin duda las 800.000 firmas, ha cimentado lo que puede ser el domingo otra hazaña del campo popular. Ahí va, Daniel, porque me quedan solamente algunos minutos y vamos a hacer de cuenta de que esta conversación que estamos teniendo la tenemos a cuenta de otra más extensa que seguramente podamos pautar para más adelante, pero me gustaría quedarme con tu reflexión como legislador el 28, el lunes, sea cual sea el resultado. ¿Qué mensaje hay que mandarle a la ciudadanía? Bien, yo creo que el mensaje tiene que ser que, primero que nada, que es cierto que el domingo no está en juego el gobierno. Ahí el domingo no vamos a votar presidente, ni legisladores, ni intendente, nada de ese estilo. Lo que está en juego es el país que nos proponemos seguir viviendo a partir del 28. Así que allí nosotros lo que convocamos es a reflexionar, en definitiva, no como que estamos una mitad de Uruguay para un lado y la mitad para el otro, sino que razonar entre todos a quiénes beneficia esta ley, la LUC, y a quiénes perjudica. Y allí vemos que no es eso mitad y mitad, sino que está de un lado la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, que es el pueblo trabajador, que es el que vive de su trabajo, está de un lado, y del otro lado está una pequeña minoría, ese 1% de poderoso del Uruguay. Por lo tanto, para un país que avanzar hacia un país más solidario, realmente incluya a la inmensa mayoría de los uruguayos en esa mejora constante de la calidad de vida, es necesario un sí enorme para poder reencontrarnos, grandes mayorías, independientemente de nuestras identidades políticas partidarias. No es eso lo que está en juego el domingo, realmente está en juego buena parte del futuro del país, en el sentido de que en qué sociedad queremos vivir. Exacto. Entonces, pensando en esa sociedad que continuará a partir del 28, es que convocamos a esa reflexión. No dudamos que la inmensa mayoría del pueblo uruguayo se beneficiaría con la anulación de estos 135 artículos de la LUC, porque cuando hablamos de trabajadores, cuando hablamos de jubilados, hablamos de mayorías. Claro. Y los trabajadores y los jubilados hace 2 años que vienen perdiendo salario, que vienen perdiendo capacidad de compra, y eso afecta al trabajador y al jubilado, así haya votado blanco, colorado o Frente Amplio. Claro. No distingue color político a afectar. Y eso es la LUC, porque la regla fiscal lo que hace es, en definitiva, contener el gasto público. Claro. Entonces, contener el gasto público es menos salario, es menos jubilaciones, allí donde está el ahorro, es menos presupuesto para la enseñanza, es menos salud. Entonces, ese Uruguay que queremos imaginarnos a partir del lunes,
28 en el que queremos vivir. Entonces, con ese sentido que convocamos a que tenemos que votar y desprendernos en lo que podamos de nuestra identidad político-partidaria en ese momento que vamos a ser legislador por un día. Ahí va. Bueno, Daniel, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Seguramente podamos conversar un poquito más adelante, después, cuando ya tengamos el diario del lunes y bueno, y haya mucho para analizar, para ver qué pasó. Pero bueno, eso será entonces un poco más adelante. Mientras tanto... Siempre a la orden, cuando usted lo disponga, que estamos dispuestos a comunicarnos. Bien, ahí. Bueno, entonces te dejamos un abrazo grande y hasta la próxima instancia, ¿eh? Abrazo a todos y sí, hasta la próxima. Dale, saludos. Bien, así pasó entonces Daniel Dalmao, diputado de Salto, quien estaba haciendo, bueno, repasando principalmente algunas caracterizaciones de esta ley, como por ejemplo esta de contener tantos artículos, prácticamente un programa de gobierno, también pensando un poco en el día después de lo que iba a ser el 28, estuvo reflexionando también de los aspectos de la LUC que afectan a la educación. Y bueno, seguiremos durante el transcurso de este programa aportando información que bueno, que de algún modo ayude a aquellas personas que todavía no están al tanto mucho de lo que está pasando, que estará pasando y que tendrán que estar eligiendo este domingo, a ver si podemos ayudarlo a clarificar. Lo que también vimos, la necesidad de contar con la opinión de quienes han sido los verdaderos protagonistas de esta campaña a lo largo de todo este largo año, año y medio quizás, como han sido, por ejemplo, los comités de base. Y bueno, y quisimos conocer, en este caso a través de la entrevista que le hiciera Magela Altier a Sandra Oliveri, que es presidenta del comité Emilio Sirio Fom de Rocha, quien allí brindó algunos de los aspectos o impresiones que también a ella le merecen esta campaña y justamente el día después. Estamos en diálogo con Sandra Oliveri, presidenta del comité de base Emilio Sirio Fom del Frente Amplio de Rocha, a propósito de este cierre de campaña rumbo al referéndum del próximo 27 de marzo. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué balance puedes realizar de la campaña por el sí en este periodo en lo que refiere al rol del militante de base? ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles las principales dificultades que han tenido? Buenas tardes, querida Magela. Esta campaña por el sí no comienza ahora ni hace un mes. Esta campaña por el sí, que vamos a poder definir este domingo, comienza muchos meses atrás, cuando salimos a recolectar las firmas, que fue extenuante, largo y constante. Y la militancia fue realmente asombrosa, ¿no? Compañeras y compañeros a todas horas, en jornadas largas, de barriadas, de puerta a puerta, que fue lo que llevó a conseguir que llegáramos a las firmas, ¿no? Y Rocha hizo su parte, la militancia de la ciudad de Rocha con el Sirio Fom hizo su parte, y la verdad que orgullosísima de las compañeras y compañeros que han participado. Sabíamos que iba a ser largo, que iba a ser agotador, pero el trabajo constante, la seguridad de lo que defendíamos y defendemos, se hizo obvia en ese trabajo, ¿no? Por eso esta campaña del sí no es de ahora, viene de varios meses atrás. Y bueno, y al obtener las firmas, la apuesta se redobló, porque ahora teníamos la posibilidad de llegar al referéndum y teníamos que seguir conservando y cultivando el diálogo. El comité sabe mucho de eso, de tocar la puerta al vecino y de charlar, de caminar, de llegar a todos lados. Eso creo que hemos logrado primero, como dije, con las firmas, y bueno, y esperamos que se vea plasmado este 27 en el referéndum, ¿verdad? Creo que las compañeras y los compañeros son fundamentales, es indiscutible para que una fuerza política siga siendo la mayor fuerza política del país. Las fortalezas, y es el sentido militante, la fortaleza es el estar convencidos de que lo que estamos militando es bueno para la gente y para el pueblo. Es esa la fortaleza es saber que lo que estamos haciendo es en beneficio de todo el pueblo, de la gente, de sus derechos. Creo que esa es la fortaleza más grande y las convicciones, ¿no? Que las tenemos claritas y bueno, por eso logramos lo que logramos. ¿Qué expectativas tienen para este domingo desde la mirada de una Frente Amplista que junto a otros compañeros y compañeras pusieron mucho esfuerzo y compromiso en el contacto con la gente? Las expectativas para este 27 son grandes. Uno
siempre esperanzado de haber podido llegar a todos y haber sido esclarecedores de alguna manera, porque también notamos la gran desinformación o la escasa información que tenía la gente en este tema. Las expectativas sí son grandes, son de que gane el sí y de que la gente conserve sus derechos, que no les sean arrebatados y que realmente con esto se pongan fin a cosas que están pasando y que no le hacen bien a la gente, al pueblo. Espero que la gente sí acompañe, espero que el sí sea triunfador esa noche, porque si triunfa el sí, triunfa la gente y el bienestar de la gente. ¿Qué opinas que viene después de este histórico esfuerzo, más allá del resultado del próximo domingo? Yo te voy a ser muy sincera. ¿Qué se viene? Seguir trabajando. Desde el lado militante, te hablo desde el lugar militante, te hablo desde el lugar del comité. Seguir trabajando, ¿tá? Porque esta lucha es una lucha más, pero van a venir otras. Y es eso, es volver. Es el día después que hablaba el general, es seguir trabajando, es seguir militando, es no bajar los brazos, es siempre estar ahí alertas y atentos para defenderlos a todas y a todos. Eso es el comité de base, estar atentas, seguir trabajando. El comité va a estar abierto el día 28 y vamos a estar abiertos y vamos a seguir estando y vamos a seguir militando, aún así sea adverso el resultado. Eso no nos va a detener. La lucha continúa y el trabajo es constante. Celebro lo que esta campaña nos ha dejado. ¿Y qué es lo que nos ha dejado, al menos a mi entender? Es recuperar el contacto con la gente. Volvimos a recuperar la calle, llegar a un barrio, golpear puertas y que te reciban, que te escuchen, que te hablen, que te cuenten. Ese contacto directo con la gente. Es eso, hemos recuperado eso y tenemos que seguir cuidándolo y conservándolo. Bien, entonces allí pasaba la opinión de la presidenta del comité, Emilio Sirio Font de Rocha, quien básicamente hacía diríamos, una síntesis de lo que ha sido todo este proceso, que comenzó con la recolección de firmas, decía ella, y bueno, nos tiene en esta instancia que el próximo domingo iremos a saber definitivamente si el sí alcanzó o no alcanzó el 50 más 1% de los votos que requiere. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Canarios en la capital. Bien, volvemos con el segundo bloque y le toca el turno a la columna de Gabriela. Bien, como hemos venido hablando en todo el transcurso de este programa, el domingo 27 tenemos esa jornada cívica que nos convoca a todos los uruguayos, y lo que yo quiero hablar ahora es por qué el 27 tenemos que votar sí. Algunas razones. Tenemos que votar sí porque la LUC instaló el desalojo express. Si sos buen pagador, te desalojan en 30 días. Y si te atrasaste en el pago y te consideran mal pagador, te vas a la calle en 6 días. Tenemos que votar sí para mantener el subsidio del supergas, que es el más barato de la región. Si la LUC se mantiene, el precio se igualará al precio internacional y una garrafa costará casi el doble. Tenemos que votar sí para que no suban todos los meses los combustibles. El artículo 235 de la LUC dispone la aplicación del precio de paridad de importación, que es la ley de mercado pura y dura. Cuando se aplicó este artículo, la nafta subió casi el 30%, el supergas el 20% y el gasoil casi el 25%. No fue por la suba del petróleo, como el gobierno dice, sino por la aplicación de este artículo de la LUC. Tenemos que votar sí, porque la LUC en los artículos 144, 185 y 169 quita el protagonismo que la educación pública ha tenido en nuestro país desde la reforma de José Pedro Varela, al eliminar el Sistema Nacional de Educación Pública, al incorporar actores privados en la Comisión Coordinadora de Educación y al eliminar el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública. Además, en el artículo 148, elimina los consejos de educación inicial y primaria, secundaria y educación técnico-profesional, sustituyéndolos por direcciones generales de carácter unipersonal y, según lo que dispone el artículo 151, cualquier persona sin experiencia en educación pública puede ser director. Tenemos que votar sí, porque los artículos 127 y 129
eliminan la obligatoriedad de los padres de inscribir a sus hijos en un centro educativo y la prohibición del Estado de suscribir acuerdos educativos con entidades internacionales, alentando así a la mercantilización de la educación. Tenemos que votar sí en defensa del trabajo y el salario. La LUC limita en el artículo 392 el derecho de huelga, que es un derecho constitucional. Elimina la obligatoriedad del pago de salario por un medio electrónico, habilitando así ilegalidades con el salario y facilitando pagos fuera de la ley. Tenemos que votar sí porque la LUC criminaliza la pobreza y estigmatiza bajo la apariencia delictiva. Habilita a la policía a interrogar a una persona sin presencia de un abogado y sin siquiera haber informado al fiscal de la detención. Plantea prisión para quien proteste ante una detención sin importar el trato que le estén dando a la persona, habilitando el abuso policial. Tenemos que votar sí al arraigo en el campo, porque la LUC en sus artículos 357 y 358 cambia la naturaleza del instituto de colonización, permitiendo que ahora los colonos no vivan en los predios. Esto va en contra del repoblamiento de la campaña y además se recortó el presupuesto del instituto para compras de tierra para continuar con las políticas de arraigo en el campo. Tenemos que votar sí en defensa de las empresas públicas. El artículo 337 de la LUC propone el cierre, desestatización y o privatización de áreas estratégicas de ANCAP. Tenemos que votar sí porque la LUC facilita el lavado de dinero en Uruguay, aumentando el límite de transacciones en efectivo hasta $100.000, limita la investigación del lavado de dinero de narcotraficantes y permite la evasión de impuestos. Por todo esto, el domingo tenemos que votar la papeleta rosada del sí. No es un voto contra el gobierno, es un voto en defensa de nuestros derechos, porque si la LUC subsiste, sus efectos nos alcanzarán en el futuro, más allá del gobierno de turno. Qué completito ese resumen, Gabriela, ¿eh? La verdad que la felicito. El otro día nos alumbró muchísimo con el tema del comparativo de alquileres. Ahora lo hace básicamente en un resumen muy interesante. Tocando distintos temas. De los principales temas que afecta a la LUC. Quedan más, pero como hablamos, son tantos que traté de tocar los que más afectan a la mayoría de la población. Está muy bueno el resumen, la verdad. Yo creo que cuando hay demasiada información, siempre un resumen bien hecho ayuda y ayuda mucho, y eso es lo que hizo la columna de nuestra compañera, así que felicitaciones. Y bueno, pero ahora nos vamos a ir a Paysandú. ¿Usted quiere hacer algún comentario de la columna de Gabriela Landaco? Espectacular, la verdad que me dejó prácticamente mudo. Pero está muy buena la columna. Sí, yo creo que la podríamos desgrabar esta columna y seguramente transformarla en algún material de difusión un poco más importante. Bien. Y debería ser en el día de hoy. Sí, claro. Porque es el último día, claro. La compañera lo tiene escrito, o sea, es pasárselo para quien lo tenga que hacer. Bien, lo que sí vamos a hacer es irnos para Paysandú, porque allí nuestro corresponsal Diego Medina estuvo conversando justamente con un integrante de la rama extractiva del Zunca, Pablo García, quien se estuvo refiriendo al tema de la situación actual de la privatización del cemento, la fabricación del cemento en Uruguay. Hola, buen día. Estamos con Pablo García, de la extractiva de Paysandú, perteneciente a una rama del Zunca, para explicarnos la situación que está pasando los trabajadores en ANCAP con la privatización del Portland. Pablo, ¿nos podría hacer un adelanto a ver en qué estamos trabajando ahí con el tema de la privatización del Portland? Bueno, buenos días. Agradecerte por esta oportunidad de poder trasladar nuestra problemática. Y bueno, sin duda que muy compleja por la situación que se viene dando y los pasos agigantados que está dando este gobierno, ¿no? La situación venía bien complicada a partir del año 2000, que comenzó como a enterrarse nuestra planta. Yo entré por el año 93, cuando surgieron las primeras tercerizaciones, con el otro gobierno del padre de este señor, y bueno, no se hizo inversiones,
la planta se empezó a venir un poco abajo y a partir del 2000 que hubo un decreto donde se sacó el monopolio, como quien dice, del Portland. Antes se hacía toda la obra estatal con el Portland ANCAP. Valle la sacó un decreto y allí comenzó a venirse abajo un poco bancar, ¿no? No hubo inversiones y bueno, hoy por hoy estamos pasando en una situación que nuestra planta, si bien después que ganó nuestro gobierno al frente, hubieron después del 2005 muchas inversiones que no se terminaron de concretar, que hoy no sería la historia si lo hubiéramos podido culminar lo que es la instalación del horno 3, que es lo que necesitamos para aumentar la producción, ¿no? Y es lo que realmente le da vida al Portland y lo que le da vida a la planta, ¿no? Un horno en buen funcionamiento que produzca, así bajan los costos, que hoy por hoy se está hablando mucho. El horno se compró allá por el 2012, 2013, no se instaló, pero está conservado en condiciones perfectas para la instalación. Hubo una auditoría, ¿no?, sobre el horno. Exactamente, hubo una auditoría, la cual nos parece raro que no la quieran presentar, nos parece raro porque sabemos nosotros que la auditoría salió bien. Hay partes que pueden estar a la intemperie, que son las que están, porque trabajan a la intemperie, entonces no le produce, pero todo lo que es equipos y eso está todo guardado, incluso compañeros nuestros que se encargan del control de esas cosas, ¿no? Hoy por hoy se hizo, el año pasado, dado la declaración del vicepresidente de ANCAP, que ponía en duda todo eso, y se hizo una auditoría que el resultado que estamos esperando. Y bueno, fue el avance. Nosotros se nos citó por parte del directorio de ANCAP para decirnos la idea que ellos tenían, y la idea de ellos era liquidar con la planta de Paysandú, cerrar la planta de Paysandú en 3 proyectos que ellos habían elaborado, y nosotros juntamente Zunca y FANCAP le dijimos al directorio que íbamos a proponer una nueva propuesta en la que vinculara primero mantenimiento de las 3 plantas funcionando, Paysandú, Mina y Manga, en la órbita estatal y pública, y con la instalación del horno 3 y con datos que ellos mismos nos iban a pasar de dónde poder instalar nuestro cemento, o sea que aumentar la producción. Y bueno, nosotros hicimos ese proyecto, se lo entregamos al directorio ANCAP, se lo entregamos al presidente de la República, el cual nos recibió y quedó de estudiarlo y nos dijo que cualquier decisión que él tomara nos iba a llamar, nos iba a convocar, y luego nos enteramos hace un par de meses por la prensa que tomó la decisión de asociar a ANCAP, que más que una asociación es una privatización, entregando a un privado todo lo que es las plantas, todo lo que es la materia prima que tenemos en abundancia, gracias a Dios, que esa es una de la que nos da para decir, podemos reclamar porque tenemos materia prima. Están viniendo empresas de Brasil y de Argentina que están sin materia prima, están sin caliza y la quieren venir a sacar del Uruguay. Y hoy por hoy se las está entregando a través de esta privatización, ¿no? Nosotros, como digo, ya presentamos un proyecto que es viable, incluso con ventas para Brasil y para Argentina, que son los lugares que necesitan de ese Portland porque no tienen materia prima, como digo, la caliza, pero al privatizarlo, al abrirle la puerta con esta asociación, lo que le van a permitir es que las empresas vengan, se instalen, nos lleven la materia prima, nos dejen sin materia prima y nos dejen sin trabajo, sobre todas las cosas, ¿no? Nosotros acá en Paysandú vemos alrededor de 100 trabajadores tercerizados, y después tenemos otros 100 más en Mina, tenemos otros 100 casi en 33 y otros 50 más o menos en Manga. O sea que todos perderíamos el trabajo porque la asociación, que es privatización, le da el poder a la empresa que venga de disponer del personal que quiera. Y hoy por hoy el único que está seguro es el funcionario público, porque es funcionario público, que en este caso si no se pasa a la privada sería trasladado para otro lugar. Esa es nuestra realidad. Bueno, volvemos entonces. Allí pasaba justamente Pablo García, que es integrante de la rama extractiva del Zunca de Paysandú, y se hacía referencia a esta temática que seguramente nosotros vayamos a abordar en los próximos programas un poco más detenidamente, y justamente tiene que ver con esta decisión del gobierno de asociar la industria que desarrollaba la cementera ANCAP con privados. Y básicamente lo que dice el sindicato Zunca, pero también lo que dice FANCAP, es que se trata de una asociación con cara
palabra de privatización, porque en realidad lo que se está haciendo es entregar más del capital accionario que podríamos entregar para zafar de lo que sería una privatización. Exacto. Sin embargo, lo que allí se está entregando básicamente son los recursos, estamos hablando de la piedra caliza, recurso que, al decir de Pablo García, nosotros lo tenemos en abundancia, pero está haciendo que no existe con esa abundancia en lo que es Argentina y Brasil, y bueno, y ya hay una cantidad de interesados en asociarse con ANCAP. También hacía referencia a algo que había despertado, diríamos, atención periodística cuando el presidente estuvo en La Valleja inaugurando allí lo que fue la UTEC, pero justamente el presidente de FANCAP lo interceptó y el presidente le reclamó acerca del horno que se estaba pudriendo. Bueno, aquí la respuesta, o sea, el horno no se está pudriendo, hubo una auditoría que se está esperando que da cuenta de que el horno está en perfectas condiciones, lo único que le falta es ser instalado, y producto de esta instalación entonces se estaría llegando a mejores condiciones de producción, lo que estaría bajando el precio obviamente del cemento para su colocación en el mercado y la viabilidad del mismo. Dice también de que los trabajadores presentaron un proyecto al presidente, pero que el presidente obviamente no hizo caso y tampoco cumplió con su palabra de avisarle a los trabajadores previamente de tomar la decisión de cuando esta decisión de asociación. Así que bueno, puede ser un tema muy interesante. Recordemos que el objetivo de este programa es traer la agenda del interior con clave informativa y de opinión, pero estamos hablando de la fuente de trabajo de un montón de linenses, de sanduceros, principalmente, que es donde se encuentran estas producciones, y que bueno, todo eso repercute obviamente en el desempleo local después, ¿verdad? Y en la capacidad de esos ciudadanos de poder vivir, ¿no? Así que bueno, estaremos trabajando con esto. Ahora nos vamos a ir para Colonia, porque lo que viene es la presentación de Angie Bató. Es una música que está en formación, no sé si decir, está bien dicho en formación, pero sí que está estudiando muchísimo en el entorno de la música. Y bueno, y ahora lo que vamos a traer es su presentación como artista, pero también enseguidita el tema universos personales. Hola, mi nombre es Angie Bato, yo soy de Carmelo, Colonia. Estoy actualmente estudiando profesorado de música. Siempre me gustó mucho la música, desde pequeña cantaba en los coros, fui a la escuela de música, de grande tomé clases de guitarra, y cuando estaba viendo Montevideo empecé a tocar en los ómnibus, y ahí empecé a foguearme en lo que era el contacto con el público, y también bueno, en intentar generar desde la guitarra una forma de tocar que llenase el espacio que queda detrás de la voz, como quien dice, porque me estaba acompañando a mi voz, pero era la única guitarra que había, y bueno, fui explorando desde lo rítmico. Empecé por el candombe, qué opciones tenía dentro de lo que era ese ritmo. Es un trabajo que me gusta mucho hacer, que es el de explorar con la guitarra, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo también ir contando una historia con la guitarra y con la voz, con diferentes matices y con diferentes técnicas. Hoy en día estoy un poquito más abocada al estudio y bueno, más a lo teórico, pero siempre estoy intentando moverme con la música y explorar diferentes cosas. Viajé muchos años y toqué joropo, toqué chacarera, zambas, y bueno, siempre estoy intentando desde esa conexión de lo folclórico o popular poder inventar cosas y canciones que bueno, que hablen un poquito de mi realidad. Espero que les guste. Soy Angie Bato desde Carmelo, Colonia. Fuerte abrazo. En la calle de tu encanto y en tus ojos endiablados vi una realidad que existe solo cuando no miramos. Que construyo otra cosa
tiene que jugársela. Y aunque todo de la espalda, no importa si estás acá para luchar. Y si vos estás cansada de caminar y caminar, cargando cosas pesadas que no tendrías que cargar, ven y sentate al lado mío. Mira para todo lado, elegí cualquier lugar, porque toda la tierra es nuestra para levantar nuestro hogar. Y si nos falta, que nos falte, a mí me alcanza con tu voz. Y aunque en mi casa ahora ya chapa negra, yo no la quiero si abajo de ella no está vos. Si pudiera bajar, si pudiera luchar, me quedaría. Ven y sentate al lado mío, mira para todo lado, elegí cualquier lugar, porque toda la tierra es nuestra para levantar nuestro hogar. Y si nos falta, que nos falte, a mí me alcanza con tu voz. Y aunque en mi casa ahora ya chapa negra, yo no la quiero si abajo de ella no está vos. Y si estuviera le encontraba la vuelta a esta complicación. Ya se me volaron las chapas negras y no me importa, yo ya estoy volando con vos, volando, volando voy. Supe construir un lugar donde vivir, así que nadie, nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No. Bien, volvemos entonces. Qué bella voz la de Angie Bató, la verdad. Si nosotros pudiéramos tener más músicos así en vivo, estaría genial. Bueno, seguimos adelante con este programa que lo tenemos contaditos a los minutos. Casi me hace reír la compañera Gabriela, pero bueno, pude por suerte zafar de es bueno reírse, es bueno reírse. La gente no va a entender. Bueno, lo que sí va a entender es la respuesta que la audiencia le dio a la pregunta: si siempre has votado en tu localidad. Empezamos con Mari Perdomo, te gané el turno, Juan. Bueno, Mari Perdomo nos dice, sí, en Puntas de Valdés, San José. Raquel Correa dice, nadie sabe dónde votar. Quieren votar, pero no se molestan en publicar los lugares. Bueno, esta persona obviamente se ve que no se ha molestado en entrar a la página de la Corte Electoral, ahí es muy fácil. Bueno, Gedis Castillo dice, siempre en 33. Marlene Dos Santos, siempre en Rivera. Luz del Alba Espíndola, sí. Miriam Teresita Cidade, sí. Luis González, yo a los 30 vine para la costa y trasladé la credencial. Shirley Moreira, sí. Adela Markovich, sí. Mabel Murgi, sí. Marta Piris, sí, soy de Montevideo. Adriana González, siempre. Paula Acosta, Rocha Ciudad, siempre en el mismo lugar voto. Teresa Rocha, soy de 33 y cambié la credencial para Lascano, Rocha. Mayerley Reca, siempre en Pan de Azúcar. Esta es la última vez que voto allá. La voy a trasladar para Rivera, en donde estoy viviendo. Raúl Pesugni, sí.
Y por último, Guillermina Olivera, siempre en mi ciudad, 33. Ahí está, y bueno, y todos aquellos que quieran opinar, si siguen votando donde sacaron su credencial o donde votan siempre, lo pueden hacer al 099-41.001. Y bueno, mientras tanto, esperamos las respuestas de nuestros escuchas. Vamos a ir una tanda. Que construye otra cosa tiene que jugársela, y aunque todo de la espalda, no importa si estás acá para luchar. Y si vos... Bien, volvemos entonces con el tercer bloque de Voces del Interior. Queremos agregar a las respuestas que recién leía Gaby y Juan, de si siempre has votado en tu localidad, la que nos dejaba Sergio, y dice que no, que él votaba en Jun y ahora vota en Atlántida, y manda un abrazo para toda la barra. Bueno, antes de comenzar con esta etapa del programa, que sigue siendo informativa y de cara a lo que va a pasar el próximo 27, mejor dicho, a lo que vamos a tener que legislar los uruguayos por un día, como decía, este domingo, primero vamos a escuchar lo que fue la cadena del sí, este audio de 5 minutos que de algún modo buscaba también trasladar información a los uruguayos, y enseguida nos vamos a meter entonces con Ubaldo Aita para que nos deje sus distintas impresiones. Yo no soy un gobernante, soy simplemente un uruguayo. Y como uruguayo siento el dolor y la intranquilidad de la gente. Todos queremos lo mejor para los nuestros. A veces es difícil encontrar el camino, pero para mí hay algo fundamental: poder ponerse en el lugar del otro y hacer lo posible para no causarle ni dolor ni miseria. Aquello de no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Por eso apoyo esta causa. Para evitar que el Uruguay, aún con buena voluntad, retroceda muchos pasos, retroceda en lo que construimos en muchas décadas y entre todos y todas, aquello que nos dio nuestra identidad y nuestros derechos. No podemos hacerlo con bronca, tampoco con odio. Tenemos que basarnos en que en este pequeño gran país podemos y tenemos que construir la felicidad colectiva. Aumentar las diferencias y las injusticias no es el camino. Hay algo que es fundamental: la justicia debe ser igual para todos. Por eso quienes gobiernan no deben abusar de la fuerza ni del poder de la comunicación. Desde el principio de nuestra historia y hasta hace poco, los uruguayas y las uruguayas logramos grandes victorias juntos. Tenemos que sumar. Tenemos que ser optimistas, valientes, saber que esta no es una causa partidaria, no es una causa partidaria. Así lo entendieron cientos de miles que pusieron sus firmas y muchos que se sumaron después y que son de todos los colores. Esta causa es por los derechos y las libertades de mujeres y hombres, de todas las edades, a lo largo y ancho de todo el Uruguay, en las ciudades y en el campo. No hace falta evocar grandes palabras. Con un simple sí alcanza. Sí a nuestra sensibilidad por las mayorías nacionales, por quienes tienen que esforzarse para llegar a fin de mes. Sí por quienes trabajan o trabajaron toda una vida o buscan empleo. Y también sí por los que emprenden, investigan, enseñan, curan, aprenden. Un sí porque somos parte de esta sociedad. Antes de votar te invito a pensar, a reflexionar, a comprender realmente lo que es mejor para vos y para la mayoría. Porque de eso se trata vivir en sociedad. El domingo próximo tenemos la obligación de ir a votar. Y tenemos que hacerlo a conciencia. Esta no es una causa entre partidos políticos. Apoyando el sí, hay personas de todos los partidos. Y de muy diversas organizaciones sociales. Votamos para anular 135 artículos de 476. Que componen la mayor ley de urgente consideración de toda la historia del Uruguay. Que además trata temas bien diferentes entre sí.
Queremos derogar artículos votados por todos los partidos políticos, incluso por el Frente Amplio. E insistimos, esta es una causa ciudadana y no partidaria. No se trata de ponerle palos en la rueda a nadie, sino de que la rueda gire, el país avance y no retroceda. El 27 de marzo todos podemos legislar. Contra nadie, a favor, positivamente. Por una causa que consideramos que favorecerá a la gran mayoría de los uruguayos. Es una prioridad para nosotros el empleo. Poder llegar a fin de mes con nuestros salarios y jubilaciones. Sin una inflación que nos ahoga. Sin incertidumbre por nuestros alquileres. No es cierto que esta ley no ha perjudicado a nadie. Alcanza a ver la suba de los combustibles en 2021. 3 aumentos en 2 meses. Nos ha perjudicado. Y si seguimos así, nos perjudicará aún más. La inseguridad sigue siendo una gran preocupación. Y no queremos temerle a los delincuentes y tampoco a la policía. La educación necesita recursos, más horas docentes. Que no se cierren carreras de UTU, sobre todo en el interior. Y que no se excluya a maestros y profesores. De los gobiernos de la educación y de la reforma educativa. En la que poco se ha avanzado, por cierto. Queremos que las leyes no se aprueben de apuro. Como sucedió con esta, y sin la participación de quienes estamos directamente involucrados. Esto es negativo para cualquier gobierno. El actual y los próximos. Sea del color que sea. El sí es una causa positiva. Los grandes problemas del país se deben discutir entre todos. Es la única forma de resolverlos. Como lo sabemos hacer los uruguayos. Y lo hicimos en tiempos difíciles. Con pandemia y con guerras, son tiempos más difíciles aún. La reforma de la educación. Las jubilaciones, la seguridad. Las inversiones en vivienda, en ciencia y tecnología. Y la protección del medio ambiente. Deben ser verdaderas políticas nacionales. Cada uno jugando su papel, desde el gobierno, pero también todos los partidos. Los científicos, los profesionales. Los trabajadores, los empresarios, los productores rurales y los jubilados. Y porque lo primero es la gente. El domingo votamos convencidas y convencidos de que tomamos la decisión más justa. Votamos sí. 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 Bien, entonces así pasaba lo que fue la emisión el pasado martes a las 20 horas de la cadena nacional usada por la opción sí, quien brindaba este mensaje entonces. Y ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado acá en estudio, a nuestro segundo invitado. Estamos muy invitadores en este programa, pero bienvenido Ubaldo Aita, diputado de Canelones por la lista 1916. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y el espacio de poder compartir con la audiencia del programa de Voces del Interior. Ya es la segunda vez que te tenemos por acá. Otra vez hablamos de Canelones fundamentalmente, pero hoy, bueno, son otros los temas que nos convocan y bueno, de nuevo el agradecimiento. Y en tu nombre, que sos una persona muy querida en el departamento de Canelones, pero también dentro de la departamental de Canelones, es justo decir de que tenemos que recordar a dos grandes personas que en estos días nos han dejado. Uno es Inés Silva y la otra es Hugo Acosta. Sí, bueno, andamos arrastrando unos dolores el otro día, ¿no? Antes de ayer perdimos al compañero Hugo Acosta, con quien en lo personal además fuimos 10 años de Dile juntos, y teníamos un afecto construido desde mucho tiempo. Y también Inés Silva, ¿no? Nuestra concejala en el municipio de Las Piedras, una encantadora persona. Yo voy a tomarme un segundito para contar que Inés alguna vez me contó que ella trabajaba, hacía arreglos de costura y esto. Entonces mientras hacía esos arreglos escuchaba la radio y de esa manera seguía informando. Y aquellas cosas que no entendía muy bien, las anotaba en un cuaderno para después poder preguntar e ir formándose. Entonces, de esa calidad de persona estamos hablando, ¿no? Hubo un hombre delicado para sugerirte, para aconsejarte, muy delicado, ¿no? Nunca ordenaba, él sugería, pero con una delicadeza particular, ¿no? Y bueno, y también un conocedor de la política, particularmente la política canaria. Yo decía ayer con algunos compañeros que también están extremadamente afectados por la pérdida de Hugo, que era un sabio del cómo viene la cosa. Él ¿no? te decía, bueno, mirá, y en eso tenía un olfato muy particular. Presidente y vicepresidente de la Junta Departamental de Canelones. Sí, en el periodo anterior él fue presidente. Es un hombre que cosechó el respeto además de todos los partidos políticos.
Ayer hubo muestras claras de eso. Bueno, por lo cual, digo, también, y esto sin acudir a frases hechas ni eso, pero digo, redoblar el esfuerzo que nos queda en estos días. Y levantar esas banderas que ellos dejan ahí con el entusiasmo que ellas lo tenían. Yo digo, ¿no? De esa calidad de personas, ¿no? Inés siempre me gusta contar esa anécdota porque cuando me la contó uno no podía más que emocionarse, ¿no? Y bueno, Hugo tenía esas condiciones, ¿no? A uno le queda un agujero en los afectos, sí. Eso sin duda. Yo a ambos lo conocí siempre muy comprometidos con la tarea social del barrio, también, ¿no? Tanto Hugo en Paso Carrasco como en Paso Carrasco, ¿no? Bueno, por ejemplo, con el baby fútbol, tuvo años trabajando. E Inés era un referente en cualquier movida social que hubiera en el barrio. Inés era una referencia permanente, ¿no? Nosotros vivíamos constantemente cuando íbamos al barrio La Pilarica, que era su barrio, el respeto el respeto, el afecto que le tenían. Varias veces estuvimos reunidos en su casa, ¿cómo no? Sí. Bien. Pero bueno, por eso mismo... Está muy bueno que hayamos podido hablar, aunque sea unos minutitos de esto. Sin embargo, el tiempo de la radio siempre es tan poco, pero mereceríamos realmente seguir hablando de estos compañeros por lo que aportaron. Un camarada nuestro, el Púa, tiene una frase que dice: los anónimos con nombre y apellido, ¿no? Exactamente, lo sabe. Claro. Yo lo que recojo de Hugo es la tremenda entereza y la humildad del ser humano que nunca te iba a levantar la voz, nunca te iba, pero siempre te iba a decir... Desempeñando las responsabilidades que desempeñó a nivel del gobierno departamental, Hugo nunca la puso en juego, ¿no? Es decir, esa humildad que era parte de su ser, ¿no? Sí. Bien, vamos a dar un poquito el giro entonces. ¿Viste la conferencia de prensa del presidente ayer? Sí, naturalmente. Bueno, era de interés, ¿no? Es decir, un poco extensa en comparación con lo que le había tocado al abarcó unos 15, 16 minutos la participación del presidente, y luego, bueno, fueron 6, 7 preguntas que extendieron casi a la media hora la participación del presidente. ¿Y qué te pareció en términos generales esto? Yo creo que en términos generales el presidente perdió una gran oportunidad de colocarse como el presidente de los uruguayos, como un jefe de Estado, celebrar la instancia que vamos a tener ahora el domingo próximo, ¿no? Y muy por el contrario se dedicó a defender un instrumento de un gobierno de coalición. Es decir, se comportó como el presidente de una coalición de partidos, y perdió esa oportunidad, ¿no? de transformarse en un jefe de Estado, en presidente de todo, y bueno, deslizándose en algunas apreciaciones, incluso lo quiero decir con cuidado, pero con respeto, pero en definitiva deslizándose en algunas apreciaciones que faltan a la verdad, ¿no? Claro, exacto. O que por el contrario también tienen un objetivo político menor, ¿no? Es decir, como hablar de la carencia que significa el derogar estos 135 artículos, lo que significa en términos de carencia para el accionar de la policía. Nosotros estamos claros que los partidarios del sí tenemos muy claro que el problema de la seguridad es un problema que vive la sociedad uruguaya, y que la policía juega un rol fundamental, y en ese sentido nosotros defendemos la buena policía, eso queda muy claro, ¿no? Claro. Es decir, y yo creo que tenemos antecedentes sobrados como fuerza política en el ejercicio del gobierno, antecedentes sobrados de cómo fue el verdadero respeto a la policía, otorgándole mejores condiciones para su trabajo, mejorándole los salarios, claro. Es decir, en ese sentido claramente. Ahora es un instrumento jurídico que se le da a la policía y que pone a la policía, muy por el contrario, en un ámbito de desconfianza por la acción de los malos policías, que son los menos, son los ¿no? menos siempre. Pero ponen en una situación de donde la desconfianza, que es un elemento fundamental que tiene que tener la población hacia la policía, se instala. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que el presidente se desliza con alguna dificultad sobre estos temas, ¿no? Sí, también a mí me llamó la atención en esto de que, bueno, yo no creo que el presidente vaya a tomar el micrófono para mentirles a los uruguayos, ¿no? Pero a veces cuando uno escucha algunas cosas le quedan algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, lo que tenía que ver con esto de lo que él remarcó, porque volvió varias veces, 2 o 3 veces en los distintos momentos de la conferencia, al tema de las adopciones. Y él decía entonces de que, bueno, de que cómo se podía estar en contra de acelerar
querer la acelerar disminución estos de los procesos, ¿verdad? Y de hecho en la LUC, en el artículo 406, así lo dice, que baja de 5 a 18 meses. Ahora, ese artículo no Ese está artículo no está en los 135 artículos. Ahí está, pero tampoco estaba el artículo que hablaba de los violadores y de la reducción de penas, y que sin embargo yo he visto que muchos actores por el no tienden como a querer traer estos temas y vincularlos con artículos que se quieren derogar, cuando en realidad eso no se deroga. Eso claramente queda establecido, por ejemplo, en el artículo 35, que está para derogar, que dice que la libertad anticipada ahora agrega 3 delitos: el de la rapiña, el copamiento y la extorsión. Eso es así, ¿no? Pero ya existían un conjunto de delitos que no eran beneficiados por la libertad anticipada. Bueno, entonces estas cosas han estado también en el marco de una campaña que ha sido difícil en términos, digamos, de la información. Yo quiero recordar que desde la recolección de firmas hubo una negativa al debate, al intercambio, al diálogo, que no permitió llegar con información. Ese es el primer paso. Y luego ahora, bueno, por último, se bajaron todos los debates y ahí hay un problema, ¿no? Se bajan los debates y se dice, bueno, que el presidente tenga la última palabra. Y yo creo que ahí están cometiendo un craso error político en términos de jugar todo digamos, poner en juego el prestigio de la institución presidente de la República, y bueno, en ese sentido creo que es un error político bien importante, ¿no? Pero bueno, también ha transitado esta campaña por desinformación, para decirlo menos, y en el caso concreto el presidente incurre, ¿no?, en un error, porque claramente este artículo 406 son los artículos referidos a la adopción, son 403 y 404. Y un tema muy sensible además, ¿verdad? Y que es un tema bien sensible, ¿no? Es decir, porque bueno, allí lo que se pretende es, en definitiva, el efecto de estos dos artículos, que tienen que ver con la rebaja de las garantías del principal involucrado en una adopción, que es el niño, ¿verdad? Y a quien más hay que proteger, y es la parte más débil. Y en ese sentido se rebajan las garantías, y por eso es que estos dos artículos están puestos a consideración, como decíamos, de la ciudadanía. Igual llama la atención también que en media hora de conferencia de prensa el presidente no se haya referido a algunos temas muy sensibles del LUC, como por ejemplo el precio de los combustibles, como por ejemplo el alimento, o sea, lo que trae aparejado el precio de los combustibles, que es el de los alimentos, la suba de los alimentos, el Instituto Nacional de Colonización, hoy con este tema tan en boga la situación del Manini, ¿no? Manini, sí. ¿Qué pasa? ¿Que hay una intención política de esconder esos temas? Bueno, digo, todo esto, Federico, todo esto va en el sentido de lo que nosotros planteamos, ¿no? No se instala como presidente de los uruguayos, se instala como el presidente de una coalición de partidos, y a todas luces, incluso bueno, por los resultados por lo que vienen manifestando las encuestas últimas, hay por lo menos una mitad del país a la que no le respondió, no le dialogó, no se comunicó, claramente. Entonces, también esas situaciones, ¿no? El olvido cuidadoso de los temas como los temas referidos a el 235, 36 y 37, que refieren a los hidrocarburos, y luego los otros dos artículos referidos al Instituto de Colonización. Hubo un olvido seguramente no descuidado, ¿no? No sé si a vos te pareció, pero como todo esto es tan raro, y a veces esto de que, bueno, entonces confundo artículos y malverso la verdad, etcétera, pero me llamó la atención que la prensa cuando pregunta no centre la atención en estas preguntas o en estos temas que se olvidó el presidente de tener en cuenta. Claramente, ¿no? A ver, el método, digamos, establecido por el artículo 235 para determinar el precio de los combustibles, claramente nos ha llevado a esta situación, ¿no? Es decir, donde no hay ningún elemento amortiguador de la situación internacional. Nosotros somos tomadores de precio de petróleo, y claramente hasta anterior a la vigencia de la LUC, lo que había era un sistema que amortiguaba, digamos, la brusquedad de la variación de los precios, y eso permitía tener una perspectiva anual del precio. Y era como un fondo que se hacía, ¿no? Claro, con la participación del Estado, ¿no? Claro. Es decir, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué está, no? Hoy, yo digo, propietario de una pequeña empresa, me vuelvo loco, ¿no? Para cada 2 meses tengo que variar precios.
Pero fundamentalmente, además, el tema de los combustibles tiene una especial afectación en el tema de la movilidad, de los fletes, y eso derrama en, particularmente, y bueno, hemos hablado, ¿no?, del problema del rubro alimentario, primera necesidad de cualquier familia. Sí, sí. Entonces, claramente ahí hay un olvido premeditado, porque bueno, la afectación es actual, ahora está pasando esto, claro, ¿no? Sí, con los precios. A mí me llama la atención, no sé si a ustedes también, pero hace años que en el Uruguay no se utilizaba la palabra, el concepto de carestía. Y ahora empezó, ¿no? Es decir, porque la carestía refiere básicamente a los insumos más necesarios. A la canasta, ¿no? A la canasta. Entonces, voy a agarrar y viste qué carestía que hay. Y eso, ¿cuánto es que no se hablaba en el Uruguay? Sí, que ese término no se utilizaba en lo coloquial, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Volvemos a la cadena y volvemos al olvido selectivo, digamos, ¿no? Pero digo, sí, también están los artículos de colonización que son, capaz que nos desviamos un poco, pero yo lo que digo es, la ley de urgente consideración, hay una de las formas que es, digamos, analizarla, y es cuáles son, a qué obedecen, digamos, sus capítulos, ¿a qué grupos de presión obedecen? Ahí está. ¿Verdad? Entonces, los dos artículos de colonización claramente obedecen, y hay una prédica histórica, bueno, del herrerismo en términos políticos, pero fundamentalmente los protagonistas del agronegocio en contra del Instituto de Colonización, porque ahí, yo capaz que lo hablamos en algún momento, hay un botín muy interesante en términos de tierra, ¿verdad? El Instituto de Colonización tiene 600.000 hectáreas, es el primer propietario de tierra del Uruguay, y en ese sentido hay una presa bien interesante para la gente que está en el agronegocio. Comienzan con estas 50, 60, 70.000 hectáreas, sacándolo del régimen de colonización, que el régimen de colonización no es solo el acceso a la tierra, sino también un conjunto de restricciones a la propiedad en el marco, digamos, de una política de colonización, de una política pública que tiene como uno de los objetivos la instalación en el medio rural de pobladores. Entonces, está claro que comienzan por esto como una primera. Yo siempre cito a un estrecho colaborador del presidente de la República, que es el señor Pablo Carrasco, que él ha dicho que el Instituto Nacional de Colonización es un atavismo anacrónico y que hay que hacerlo desaparecer. E incluso en algún artículo periodístico ha dicho de la forma, ¿no? Es decir, y ingresar esa masa de tierra al mercado de tierra. Política pública que ya lleva más de 80 años, ¿no? Por supuesto, seguro, la ley es del año 48, sí. ¿no? Es decir, una ley del año 48 al que tuvo sus problemas, ¿no? Porque el herrerismo dijo que la tenemos que votar, pero no le vamos a dar recursos, y en ese sentido pasó un buen tiempo sin que el Instituto de Colonización se formalizara, tuviera recursos para la compra de tierra, ¿no? Entonces, yo creo que si bien nosotros podemos pensar en que dentro de los 15 años de gobierno del Frente Amplio puede haber sido insuficiente, yo creo que nosotros particularmente aspirábamos a más, pero en los gobiernos del Frente Amplio se compraron 130.000 hectáreas, ¿no? Cuando hubo gobiernos que, yo recuerdo el gobierno de Jorge Valle, hubo gobiernos que vendían la tierra del Instituto de Colonización para pagar el aparato burocrático. Eso sí, tenía directorio, ¿no? Había sueldos de salario ahí, ¿no? Pero vendían tierra para pagar el funcionamiento burocrático del instituto. Entonces, reitero, desde el punto de vista es un logro de los lobbies que están detrás de esto, y creo que es fundamental. Este tema será porque uno está, bueno, trabajando sobre estos asuntos, que es un tema fundamental. Aparte, digo, en el presupuesto, le quitan los recursos, después hacen una ingeniería que siempre es facultativo, ¿no? Pero en realidad le quitan los recursos para enviarlo a un fideicomiso de la integración social y urbana, ¿no? Cuando la causa del no acceso a la tierra es causa fundamental de la generación de asentamientos. Entonces, está claro. Ubaldo, en este primer tramo de conversar contigo,
una de las cosas que los defensores de la LUC dicen, o sea, de los que oponen a la LUC dicen, es que justamente el tiempo de discusión de la ley en el Parlamento no fue el suficiente o el acorde para discutir todos estos temas. Y sin embargo, el presidente ayer en su conferencia de prensa decía de que bueno, que todos los artículos se aprobaron en el menos tiempo de los 45 días que tenían cada una de las cámaras, de que hubieron modificaciones en esos artículos, y que si bien no había sido discutido, él argumentaba de que todo lo contrario, porque se habían recibido cientos y cientos de organizaciones o opiniones en las distintas comisiones. ¿Qué opinión te merece eso a vos? Sí, el presidente hizo mención incluso a que había sido en el mes de enero repartido. Sí. Bueno, fue una primera versión de 520 artículos, creo que era, al Parlamento, al tratamiento parlamentario, que es lo que interesa, ingresó con 502 artículos y salió con 476. Yo quiero decir que seguramente se refería al plazo que tiene un proyecto con tratamiento de urgente consideración que no se utilizó, que fue el de la Asamblea General. Uh-huh. Pero bueno, yo lo que quiero decir es que aquí se modificaron leyes que llevaron 2 años o más de debate a nivel de la sociedad uruguaya. La Ley General de Educación, por ejemplo, Uh-huh. la Ley 18.437. Ahí claramente nos llevó 2 años eso, pero se modificó el Código de Proceso Penal, se modifica el Código de Procedimiento Policial, se modifica la Ley Orgánica Policial. Sí. Todo un conjunto, digamos, de instrumentos jurídicos que llevaron debates extensos, muy extensos, pero que en definitiva lograron la participación. Yo quiero decir que la participación de las organizaciones sociales, de los, sectores interesados en cada una de las materias que trata la ley de urgente consideración, tuvieron 10 minutos, ¿no?, para hacer ese planteo. Y por otro lado, sí hubo una política clara de la fuerza política de oposición, del Frente Amplio, en función del diálogo que se podía tener con estas organizaciones sociales, de disminuir los daños, es decir, aquello de paliar los daños ante la eventualidad que esta ley siguiera vigente. Entonces, en ese sentido, yo creo que también el presidente no acierta, porque claramente estas fueron las condiciones del debate, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que insisto, perdió una buena oportunidad de plantarse como un jefe de Estado, saludar a este proceso de profundización democrática, de debate cívico que hoy estamos generando, básicamente en función de la acción del campo popular, y se transformó, en un defensor de un instrumento jurídico de un gobierno. Claro. Ubaldo, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos contigo. Bien, volvemos entonces con el último bloque de Voces del Interior. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa en esta entrevista, en esta conversación, mejor dicho, que venimos trayendo con nuestro diputado canario Ubaldo Aito. Ubaldo Aito, ¿usted siempre votó en Sauce o...? No, yo en mi época de estudiante tenía los documentos aquí y votaba en Montevideo, pero hace ya un buen tiempo. ¿Te volviste para...? Y eso me permite votar con los sectores jóvenes. Mirá. Bien, vamos a Rocha porque tenemos el informe habitual de nuestra corresponsal Magela Altier. Muy buenos días, compañeras, compañeros de Voces del Interior. Desde Rocha les informa Magela Altier. A horas nada más del referéndum para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la Comisión Departamental por el Sí, junto a la Comisión Electoral del Frente Amplio, realiza los últimos esfuerzos para llegar organizadamente a todas las localidades del departamento, garantizando el envío de la información, los instructivos y el material en tiempo y forma. Ayer miércoles se realizó el cierre de campaña en la Plaza Independencia de Rocha con el llamado Amanecer Rosado, Encuentro por el Sí. En cada esquina, en cada barrio, en cada pueblo, en cada localidad, contigo, con todas, con todos, en defensa propia.
Después del enorme esfuerzo realizado para generar instancias de debate público con figuras políticas del no, la presencia del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, recibió como respuesta un desplante del intendente Alejo Umpierres, que no se hizo presente en el Teatro 25 de Mayo para llevar a cabo el debate. De todas formas, el compañero presidente Fernando Pereira realizó su presentación con la cobertura de la prensa departamental y un muy buen marco de público. Resta ahora el último esfuerzo con el llamado a representar con serenidad y mucha atención al sí en todos los circuitos, sobre todo a la hora del escrutinio. También se ha solicitado la presencia de quienes tengan vehículos para trasladar a aquellas personas que no puedan llegar por sus propios medios debido a diversas razones. En esta instancia es bueno saber que no habrá voto cerrado, salvo de quienes voten en circuitos rurales, lo que puede dificultar la llegada de las personas de menores recursos en una instancia de votación obligatoria. Junto con las entrevistas que enviamos, también les mandamos algunas fotos que muestran a algunas de las protagonistas de esta campaña en Rocha. Sabemos que por suerte son muchos y muchas a lo largo y ancho del país. Una campaña que ha tenido de todo: esfuerzo, entusiasmo, capacidad de diálogo, convicción, militancia de base, perseverancia, trabajo en equipo. Y también de lo otro: intolerancia, falta de comprensión, desplantes, agresiones verbales y de las otras, destrucción de materiales publicitarios y golpes bajos. Y aún así, con serenidad pero con firmeza, los militantes por el sí salieron y recorrieron todo el departamento. Como bien dice la presidenta del Comité de Base Sirio Fon, Sandra Oliveri, en la entrevista que enviamos, esto no comenzó ahora y no termina con el resultado del domingo 27 de marzo. Más allá de la necesaria victoria del sí rosado, que mejoraría notoriamente el contexto, las posibilidades y las perspectivas, la lucha continúa y es de todos los días. Hasta la próxima semana, compañeros, compañeras. Nos volvemos a encontrar en Voces del Interior. Bien, entonces allí pasaba Majela Altiar de Rocha, quien hacía un pequeño balance de lo que ha sido la campaña, o de lo que están siendo estos últimos días de campaña allí por Rocha. Ya habíamos escuchado también la nota que le hacía a la presidenta del comité, Emilio Sirio Font de Rocha, quien también analizaba ella como militante, en este caso como presidenta del comité de base, lo que había sido la campaña allí en Rocha. Pero bueno, tenemos en estudio al diputado Ubaldo Aíta de Canelones por la lista 1916. Y bueno, compañeros, a ver si quieren ustedes hacerle alguna pregunta al diputado. ¿Cómo no? Ubaldo, el 28, el día después, el lunes, ¿qué considerás que es lo que puede pasar? Sabemos perfectamente que el gobierno va a ser el mismo, porque acá lo que se elige no es una opción de gobierno. Pero según el resultado, gane el sí o gane el no, las condiciones de nuestra sociedad a partir del día lunes, ¿pensás que van a seguir siendo las mismas o que van a cambiar? Bueno, mira, yo lo que creo es que ya hoy en el Uruguay se produjo un hecho político fundamental que tiene una incidencia en la política uruguaya ya hoy. Si uno se maneja por las encuestas, hoy hay una paridad notoria, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo creo que pensamos en el 28, pero desde ya podemos decir que el Uruguay cambia. Ajá. Yo estoy convencido que es así. Habrá que discutir estos temas y la disposición de nuestra fuerza política, yo creo de todo el campo popular, pero particularmente uno puede hablar de la fuerza política, es que de una disposición a que estas cosas y los verdaderos problemas que hoy acucian a la sociedad uruguaya y particularmente a los sectores más vulnerados necesitan una solución, y yo creo que necesariamente del otro lado tiene que venir una disposición a abarcar esos temas. Entonces, reitero, yo creo que ya hay una situación diferente. El 28 necesariamente tiene que haber esta concepción de que el hecho político se instaló, la mitad de la sociedad uruguaya va a dar un mensaje claro, y creo que hay que
esperar, bueno, esto que no pasó ayer, que es que el presidente tome este mensaje de los uruguayos en consideración y que nos pongamos a trabajar sobre los temas acuciantes, que reitero, la ley de urgente consideración y particularmente estos 135 artículos no son una solución. Y muy por el contrario, los agrava. Entonces, esa es la actitud. Y seguramente hay un tema de naturaleza estrictamente política que tiene que ver con el fortalecimiento. Si esa es la respuesta, seguimos fortaleciendo, digamos, una sociedad uruguaya. Nosotros decimos la consigna para seguir siendo, o para ratificar, o para seguir siendo el Uruguay que somos. Yo creo que sí, ¿no? El Uruguay es una construcción histórica de muy diferentes vertientes, ¿no? Podemos citar hasta lo aportado por el movimiento obrero, lo aportado por los sectores populares, ¿no? El nacionalismo popular, de Carnelli, el vallismo, recoger lo que es la concepción bareliana de la educación pública, es decir, ¿no? Los aportes de la izquierda, de la izquierda con un de la izquierda, digamos, con esa visión internacionalista, pero de una izquierda también de carácter nacional. Todo eso es el Uruguay, ¿no? Y eso, en este sentido, está de alguna manera puesto en juego por estos 135 artículos para llegar a una concepción de la democracia en términos políticos y sociales que no es la nuestra. Entonces, yo creo que es eso. Hemos conseguido, además, esta posibilidad de fortalecer la democracia, y en ese sentido, mi reverencia al pueblo uruguayo, que es el que está protagonizando eso. Hoy, yo creo que fundamentalmente las personas que no tienen clara su decisión, yo creo que lo que tiene que pasar es precisamente pensar en esto, ¿no? En el Uruguay que somos. Estos 135 artículos son un retroceso, notoriamente, pero en el Uruguay que somos, que nos permitía pensar en un Uruguay mejor, ¿no? Nosotros hoy estamos viviendo un proceso aceleradísimo de instalación de la desigualdad, ¿no? En términos de apropiación de la riqueza de los producidos por uruguayos. Como yo me voy a poner a estudiar porque no sé si el Uruguay vivió un momento de precios de sus productos exportables del sector primario como los que está viviendo ahora. Sin embargo, tenemos rebaja de salarios, de poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, de las jubilaciones. Entonces, el principal problema que hoy se está instalando en el Uruguay para la vigencia de la democracia y su fortalecimiento es esto. La democracia tiene en la desigualdad su principal enemigo. Si no, fíjense lo que pasó en Chile, ¿no? Era un modelo de... Entonces, sin embargo, y en Chile desemboca en una opción de profundización democrática, claramente, por suerte, ¿no? Que va a dar vehículo, va a dar a esas demandas seguramente, pero digo, pasa pasa en el centro del sistema capitalista, donde se construyen sociedades cada vez más desiguales, y el correlato es democracia cada vez más inestable. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros debemos votar para seguir siendo el Uruguay que somos y poder construir un Uruguay mejor. Sí, vos decías, lo decías vos y lo dicen en varios lugares, pero creo que ayer, justamente con la intervención del presidente de la República, también creo que por lo menos hacemos algunos diagnósticos que divide las aguas, y ahí perdió, como decías vos, hablar como presidente de todos y no solo de un sector, pero justamente me parece que también que el mensaje, también, digamos, lo que dijo, que no dijo, y el tema de la atención, llamada la atención de todo lo que uno esperaba que dijera o que dara respuesta, por lo menos a esas 800.000 voluntades también, independiente más allá de los votos, 800.000 firmas se juntaron justamente para habilitar el plebiscito. Ni siquiera creo que le contestó a esas 800.000 firmas. Igual se va a hacer diagnóstico. Pero también estaban diciendo el día después, yo creo que también el día después, más allá de los relatos, que también la presidencia de la República y el presidente tiene un blindaje mediático brutal,
Digo, eso es una realidad. Yo creo que después habrá que analizar en millones de cosas, pero que también tienen que ver con el pase, que de repente es parte de la responsabilidad o no de usted de poder tener la información. ¿Por qué el Canal 5 no va a pasar el partido de fútbol, por ejemplo, y los canales privados sí? Entonces, el costo también de la publicación por estar pasando, digo, también ahí solapadamente, y doña María, doña Ramona, don José, don Pedro, que van al almacén, que justamente la suba de salario, no tienen por qué estar pensando que un favor se da con otro en ese sentido. Pero en este caso es lo que decías vos, todo por arriba, digo, lo que tiene que ver, hoy Federico también decía, una nota muy especial o muy particular que se hizo con el tema de ANCAP, que también es, ¿dónde está la verdad? Porque yo creo que también ahí se está jugando con la mentira, que está ahora dicen New Face, no sé qué, está bien, pero en realidad, para que nos entendamos todos, la mentira o verdad es a medias, o ocultar el espíritu de la verdad. Yo creo que eso el gobierno lo está haciendo permanentemente. Está haciendo Juan, permanentemente. Yo creo que en el contexto de la campaña pasó, yo diría, desapercibido, no desapercibido, pero no se le dio el valor, en el sentido que vos planteás. No se le dio, no tuvimos el tiempo suficiente quizá para hacer un análisis profundo de lo que fue la comparecencia del presidente en el Parlamento, ¿no? Ahí hay una de las cosas que no tuvimos, porque la atención estaba centrada en esto, ¿no? La campaña del sí, etc. Pero yo creo que ahí se plasma esto que vos planteás, ¿no? La media verdad, sí. La interpretación del dato, ¿no? Exacto, acudió permanentemente a esa frase, dato y no relato, pero los datos se interpretan, los datos se interpretan. Exacto. Y la interpretación siempre es sesgada. Entonces, yo creo que por ahí también tenemos una dificultad. A ver, me preguntaba sobre el 28. Yo, sinceramente, creo en la capacidad de reflexión de los seres humanos, ¿no? Pero los antecedentes no nos ayudan mucho para un 28, digamos, que en el que se reflexione y se analice este acontecimiento democrático que va a vivir el Uruguay en términos políticos grandes, ¿no? De grandeza. Los antecedentes no nos ayudan mucho, porque yo recuerdo cuando el presidente fue al Parlamento y, bueno, ahí Pero yo le agregaría 2 o 3 perlitas de último momento, Juan. También, ¿no? El fútbol por los canales abiertos, el asado, la exoneración del IVA del asado por un mes. Por un mes y la extensión. Sí, pero la extensión de el programa oportunidad laboral por 2 meses más también. Bueno, muchas prestaciones culminan en marzo, ¿no? O sea, no sé. Entonces, en ese sentido no hay una valoración del pueblo uruguayo en términos de su capacidad de reflexión cívica, democrática. Es peligroso eso también. Cuando se subestima, Juan, la capacidad de análisis de las personas, del pueblo, ahí se entra también. Se comete errores, me parece. Y también para cerrar, también se quiso traer un modelo que se usó mucho en Argentina, que es la grieta, y acá se quiso instalar la grieta en parte de la campaña, pero creo que ahora muy solapadamente, también, pero muy firme, se quiere instalar la grieta del pueblo con la policía. Sí, claro. Entonces eso de lo que tiene que ver que se le saca el respaldo a la policía si los que vamos a votar el sí, y no es así. No, digo, porque justamente al contrario, eso de no aflojen y todo eso es que también algún malentonado, un muy mal policía o una muy mala persona son las que tienen esas actitudes, que son muy poquitos. Esa es la realidad, pero también se está instalando. Entonces digo, esa es un tema de preocupación. Y al otro día, sea cual sea el resultado, que yo estoy convencido, porque obviamente la población se está dando cuenta de que esto es en defensa propia, el perjuicio es todos los días en la heladera, el bolsillo, porque vos decías los comestibles, pero empezaron las escuelas. Todos los que tienen hijos, hijas para mandar al colegio, digo, los útiles escolares es un disparate lo que han aumentado en lo que tiene que ver, agregarle eso, lo que tiene que ver también con la túnica, útiles, todo lo que tiene que ver con mandar tus hijos a la escuela, ¿no? En ese sentido. Y el sueldo tuyo sigue siendo exactamente igualito. Estimados, yo no quiero ser el pájaro mal agüero, pero nos queda 3 minutos y me gustaría que Ubaldo, un mensaje, en su calidad de representante nacional, pudiera hacer un mensaje de cierre.
Pero yo creo que también, digo, como militante de una causa como política, militante, ¿no? como quiera hablar, pero diputado. yo insisto en esto, ¿no? Yo creo que es un acierto esta consigna para seguir siendo el Uruguay que somos, ¿no? Porque reitero, el Uruguay es una construcción histórica que recibe todas esas otras vertientes, ¿no? El wilsonismo en su versión popular y en una mirada hacia... Wilson era principal defensor de la ley de colonización y fue el que la puso incluso en ejercicio, en marcha. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero la concepción vallista, yo en el debate sobre los artículos de colonización le acerqué a algún diputado colorado lo que fue la exposición de motivo de la ley de colonización. Y bueno, el vallismo seguramente lo votó con mucha vergüenza eso, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Para seguir siendo el Uruguay que somos, yo insisto, creo que ya hoy el campo popular hizo un enorme esfuerzo que va a verse coronado por la victoria, por el logro del objetivo, y en ese sentido recuerdo un discurso de Germán Micheleni en el año 71 que decía, ¿cuál es la ética del militante? La ética del militante es haberlo dado todo por el logro del objetivo. Tener la tranquilidad de que el esfuerzo se hizo. Entonces, sé que en el campo popular están dadas estas condiciones, pasa esto, efectivamente, hay cumplido con la ética del militante que hablaba Germán, pero por otro lado sé que se le hizo una contribución enorme a esa construcción histórica que es el Uruguay. Sí. Que en términos democráticos, en términos institucionales, el gobierno va y lo vende en el exterior, ¿no? Porque todos sabemos que el Uruguay es vendido en el exterior por su seguridad jurídica, por la vigencia de los derechos democráticos, etc. Y acá lo niega. Entonces, el mensaje es eso, la tranquilidad de haber dado todo por lograr el objetivo en términos de construir una democracia que se profundiza, de profundizar una democracia que es los antecedentes en el Uruguay, particularmente del campo popular, de sus integrantes, de sus militantes, de las y los militantes, sobran experiencias de eso, ¿no? Pero bueno, la tranquilidad es esa. Bueno, ¿lo vamos a tener analizando el día después, en breve? O cuando ustedes dispongan. A mí, sinceramente, yo en este periodo hemos tenido posibilidades, también con algunas radios del interior, y digo, hasta del exterior también, algunos compañeros que hacen algún trabajo interesante en la Argentina, y yo, sinceramente, lo agradecido debemos ser nosotros, en tanto tampoco tenemos muchas oportunidades en los grandes medios de poder comunicarnos con la población. Y entonces, esto es un esfuerzo para eso. Esto es un esfuerzo en ese sentido, por lo tanto, el agradecimiento es nuestro. Bien, quédate un ratito más con nosotros, pero mientras tanto le vamos a pedir a Fede que nos mande el informe de Silvana Ruggeri de Maldonado. Estábamos entonces con el informe de Silvana Ruggeri de Maldonado. Habla Silvana Ruggeri desde el comando Botasí de Maldonado. La logística que se ha planteado es la siguiente. Tenemos un comando electoral que tiene definidos los circuitos electorales. Se están impartiendo cursos de delegados circuitales y de delegados generales para cubrir los casi 400 circuitos que hay en Maldonado. Hacemos cursos vía Zoom y presenciales en San Carlos, en Piriápolis, en Maldonado, en los distintos sindicatos y también vía Zoom desde la Casa del Frente Amplio. En otro orden de cosas, sí, hay transporte. Tenemos transporte directo a los departamentos de 33 y Cerro Largo. También transporte directo a los departamentos de Salto y Paysandú. Y obviamente que de Montevideo. A los otros departamentos, por ejemplo, que hemos tenido demanda, como el departamento de Durazno y demás, estamos esperando tener cupos necesarios como para alquilar un ómnibus. Si no, lo que estamos haciendo es lo siguiente: se paga un transporte bonificado a Montevideo y desde Montevideo se toma otro transporte también de la Comisión Nacional Botasí a los lugares de destino a que nos
no hemos podido llegar directamente desde Maldonado. Por ejemplo, Rivera y Artigas. Se espera que Maldonado y Colonia aumenten significativamente el nivel de aceptación debido a la cantidad de votantes que tiene. Entonces, se ha hecho una verdadera difusión, un verdadero cronograma de las visitas de referentes nacionales junto a las barriadas que hemos hecho en Maldonado y que se están haciendo desde muy tempranas horas. El domingo pasado, luego de las ferias dominicales, se hizo una gran barriada en la mañana en La Capuera y se complementó con otra en el barrio Perlita. Y a las 15 horas, en Gregorio Snares, el pueblo más al oeste de nuestro departamento, vino la diputada Verónica Mato y se hizo una recorrida Gregorio Snares, antes conocido como Rausa. El lunes 21, se establecieron varios puntos de información, como los que hay hasta ahora en Maldonado, en el centro, en la peatonal, en la Loma. Esos son puntos que hace más de un mes que están cubiertos. Y se hizo una barriada en el centro y en el Santa Teresita. Ayer martes nos visitó la diputada Cristina Lustenberg y se hizo una barriada en Complejo B9, que son unos complejos con muchísimos apartamentos y se visitaron uno por uno. El miércoles 23 es un día de una gran actividad. Es importante decir también lo que sucede en otras zonas del departamento. Por ejemplo, el martes 22 fue magnífico la actividad que hubo en Piriápolis. Un atardecer rosado que la naturaleza parece que se hubiera confabulado con nosotros, un magnífico atardecer rosado y un desfile de tambores que aglutinó una enormidad de gente en Piriápolis a todo ritmo. En San Carlos se siguen sostenidamente los puntos de información, enfrente al Banco República, enfrente a Tata y enfrente al supermarket. Bien, dejamos atrás entonces el informe de Silvana Ruggeri, que allí básicamente lo que hacía era hablar un poco de los últimos aspectos, en este caso de lo que concierne al acto electoral, transporte, cómo se están organizando las mesas, los delegados, los cursos, todas esas actividades imprescindibles para defender esta opción del sí también, ¿verdad? Bien, ahora nosotros lo que nos queremos retirar ya prácticamente porque nos quedan los últimos minutos, pero lo queremos hacer con este tema que para nosotros me parece que habla mucho del momento histórico que estamos viviendo, pero también hermanarnos con el pueblo de Chile, y es entonces el tema El pueblo unido jamás será vencido en esta versión de Inti y Shimani. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Que cerramos y nos vamos así. Canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será Bien, vencido. entonces así cerramos este programa de Voces del Interior correspondiente a este 24 de marzo de 2022. Y bueno, el mensaje final, después de tantos programas dedicados a este tema tan... Programa 19, ¿no? Programa número 19.
Se nos van los minutos, Landaco. Yo un saludo también fraternal a Ita y a todos, y por intermedio de él a todos y todas los que hicieron posible que el domingo podamos expresarnos con un voto libremente. Muy bien. En ese sentido, a todos y a todas. Un saludo para todos, para nuestros compañeros, para todos nuestros oyentes, y les pido conciencia y a votar papeleta rosada sí el domingo. Bien, y si por ahí ves que tenés un familiar, un amigo, un hermano, un tío, un abuelo, un vecino, un compañero de trabajo que está dudando, arrimale la grabación de este programa que queda colgada en las redes, y bueno, capaz que podemos lograr un votito más para esta gran empresa que ya lleva más de 1 año y medio tratando de lograr anular estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. A nuestro operador Federico, muchísimas gracias como siempre, y nos vemos el próximo jueves. Muy bien. Ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, 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 el pueblo Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son responsabilidad del contratante y los mismos no representan la opinión de la emisora. Cultura en casa. En Radio Fénix CX40 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial.